¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial del curso inicial de Python. En este tutorial vamos a empezar con el módulo 2. Vamos a empezar a ver algunas cosas básicas. Este módulo 2 se trata sobre los tipos de datos. Voy a abrir el módulo 2.1, que es el primero, y voy a abrir también el PDF que tenemos cargado en el Classroom, para empezar explicando un poquito. En la sección 2.1 vamos a hacer una introducción a los tipos de datos. Es decir, vamos a ver los tipos de datos en general que existen. Todavía no vamos a entrar mucho en la programación de Python, de cómo se programan, pero vamos a ver algunos tipos de datos que existen en general en cualquier lenguaje de programación. Para eso, primero vamos a ver por qué necesitamos los tipos de datos. ¿Para qué sirven? Bueno, los tipos de datos surgen con la necesidad de organizar la información. Es decir, nosotros tenemos información que queremos organizar y para eso lo tenemos que guardar. O sea, son datos que hay que guardarlos. Y para guardarlos de forma organizada, necesitamos de los tipos de datos. Es decir, necesitamos saber qué tipo de información estamos guardando. Así que yo les puse un ejemplo acá, donde podemos ver que una persona tiene diferentes datos, como son el nombre, por ejemplo, que es un texto, el apellido, que también es un texto. Después podemos tener la edad también, 33 años, que 33 es un número entero. Luego podemos tener la fecha de nacimiento, que en este caso viene expresada con números y símbolos. El símbolo sería la barrita diagonal esa. También podríamos tener la fecha de nacimiento escrita simplemente con números y letras. Por ejemplo, si dijera 06 de octubre del 1989, por ejemplo. Pero, en fin, es un conjunto de caracteres. Incluye dígitos y símbolos. Dígitos numéricos, estoy hablando. Luego tenemos el domicilio, que es un conjunto de un montón de caracteres. Fíjense en que tenemos letras, mayúsculas y minúsculas. Tenemos símbolos como la coma y el guión. También tenemos dígitos numéricos, como son estos números. Entonces, la dirección sería un conjunto de un montón de caracteres, letras, números y símbolos, como se ve acá abajo. Luego podemos tener el DNI, que es un número, o el número de teléfono, que puede venir expresado con dígitos numéricos simplemente, o con dígitos numéricos y algún otro símbolo, como es la característica del país, por ejemplo. En fin, tenemos diferentes datos que cada uno tiene su tipo de dato. Algunos son solo textos, otros son solo números, otros son conjuntos de ambos, etc. Ahora veamos un poquito la parte de dígitos numéricos, es decir, los tipos de datos numéricos. Nosotros sabemos de la escuela que trabajamos con un sistema que es el decimal. Es decir, nosotros los números, cuando hacemos cuentas o cuando los representamos, usamos un sistema que es decimal, que consta de 10 dígitos. Por eso es el nombre decimal. ¿Cuáles son esos 10 dígitos? Son del 0 al 9. Si los cuentan, hay 10 dígitos. Con esos 10 dígitos podemos representar todos los números que hay. Luego tenemos otros sistemas de representación de números, como pueden ser el binario, por ejemplo, que usa solo dos dígitos, 0 y 1, o el hexadecimal, que usa 16 dígitos, del 0 al 9 y de la A a la F. Entonces, desde que estudiamos por ahí matemáticas o en la escuela, nos enseñaron que habían distintos tipos de números. Los números naturales, por ejemplo, que son números el 1, el 2, el 3, el 4 y así siguiendo hasta el infinito. Son números que saltan de a unidades y no incluyen ni el 0 ni los negativos. Entonces esos números naturales se podrían representar perfectamente en un sistema decimal. Como pueden ser, no sé, el número 87, por ejemplo, 16.584, etc. Cualquier número. Después tenemos los enteros, que los enteros son todos los naturales, del 1 en adelante hasta el infinito, todos los números que saltan de a unidades, obvio. Tenemos los números negativos también y tenemos el 0. Entonces los enteros ya como que se engloban todo un grupo de números, que son los números que no tienen coma, es decir, números enteros, unidades, positivas, negativas, 0, pero son unidades. Luego saltamos a otro tipo de números, que son los fraccionarios o racionales, que son los típicos números con coma. No sé, 10,5, 0,3, por ejemplo, etc. Los racionales son aquellos que tienen un número determinado de dígitos después de la coma. Pero también tenemos los irracionales, que se ve acá en la imagen, que son, por ejemplo, el número pi,
el número E, que si bien son números con coma, tienen un número indefinido de dígitos después de la coma. Pero no, eso no nos interesa mucho, nos vamos a centrar en los reales, que incluyen números con coma. Es decir, enteros incluye todos los números enteros sin coma, reales incluye todos los números reales con coma. Y luego tenemos imaginarios, por ejemplo, y complejos. Bueno, eso fue para hacer un breve pantallazo de qué números tenemos. Acá yo puse los en los que nos tenemos que centrar, que serían los enteros sin coma, pueden ser positivos, negativos, cero. Los reales, que también pueden ser positivos, negativos o cero, pero con coma. Y los complejos, que incluyen los imaginarios. Después, otro tipo de dato que tenemos son los caracteres de texto. ¿Qué es esto de los caracteres? Bueno, los caracteres son todos aquellos símbolos que nosotros entendemos o que podemos representar o escribir. En este caso yo les pego una imagen de los caracteres que se usan en computadoras. En computadoras se usa un código ASCII que es un conjunto de todos los caracteres que podemos utilizar. Le voy a hacer un poquito de zoom, a ver si se puede ver mejor. Y si no, si hacen clic en la imagen los va a llevar a la página, así que pueden visitar la página también. Y en definitiva, ¿qué tenemos acá? Tenemos caracteres de control, estos no los vamos a ver. Caracteres imprimibles, como son el espacio, el numeral, el símbolo de peso, por ejemplo. Los números, las operaciones matemáticas, paréntesis. Tenemos signos de pregunta, el arroba, perdón, ahí lo abrí sin querer. Bueno, tenemos todas las letras mayúsculas también, más símbolos, guiones, todas las letras minúsculas, etc. Y podríamos tener incluso hasta otras letras que tienen tildes, la ñ. Bueno, en fin, tenemos un montón de caracteres. Todos estos son los que se pueden representar en computadoras. De todos estos, los que son imprimibles por pantalla son estos que están acá. Este conjunto de caracteres son con los que vamos a trabajar cuando programemos en Python. Y fíjense en que consta del abecedario, en mayúscula, en minúscula, un montón de símbolos que usamos frecuentemente, el arroba y los dígitos numéricos. Bueno, y también las operaciones de comparación, mayor que, menor que, operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, el punto. Entonces estos caracteres son a los que les tenemos que prestar más atención. Ya vamos a ver cómo se usan en Python. Y otra cosa que no mencioné, perdón, que me estaba yendo, es que con este conjunto de caracteres nosotros podemos escribir textos. ¿Qué son los textos? Son palabras que están escritas con letras. Entonces los textos son conjuntos de caracteres. En particular, ¿qué caracteres? Bueno, estos, los del abecedario, que están acá. Noten que la ñ no está porque este es un código que está en inglés, básicamente. Así que la ñ no la vamos a encontrar acá. Bueno, y para redondear un poco, esos son los tipos de datos así en general. Ahora metámonos en los tipos de datos de programación específicamente. ¿Cuáles son? Bueno, se pueden agrupar en tres básicamente, que serían numéricos, digamos todo lo que son números, con coma, sin coma, complejos, imaginarios, pero números. Después tenemos los tipos de datos lógicos, ya les voy a explicar un poquito qué son estos tipos de datos, y los textos o alfanuméricos, que serían todos conjuntos de caracteres. O sea, todas las combinaciones que yo puedo hacer con estos caracteres se llaman textos. Dentro de los numéricos, a su vez, bueno, los podemos dividir en enteros, números sin coma, o reales, números con coma. Los lógicos, ya vamos a explicar de vuelta, no me voy a adelantar mucho. Y los textos, que se suelen llamar strings también. Dice acá que hay dos tipos de datos, carácter, sería uno solo de estos símbolos, uno cualquiera, y el tipo cadena o cadena de caracteres, que sería un conjunto de esos símbolos. Es decir, si yo mezclo estos símbolos como yo quiera, formo textos o cadenas. Acá tenemos una imagen un poco representativa de esto. Entonces los tipos de datos en programación son numéricos, texto y lógicos. A su vez, estos se dividen en sin coma, con coma, un carácter solo, conjunto de caracteres. Ahora veamos un poquito más en detalle cada uno. Los números, los datos enteros. Ya dijimos qué es lo que eran. Números que saltan de a unidades, pueden ser positivos, como están acá, negativos o incluso el cero. Después tenemos los números reales, que son los que admiten decimales o números con coma. Ya lo habíamos dicho. Ahora veamos qué son los tipos de datos lógicos que yo les puse acá. Los tipos de datos lógicos son verdaderos o falsos. Toman dos estados solamente.
Entonces un tipo de dato lógico es aquel que solo puede tener valores verdadero o falso, esos dos. Y se pueden utilizar para un montón de cosas. Ya vamos a ver, vamos a tener un capítulo más dedicado a esto. Pero básicamente para lo que me sirven es para hablar de estados de algo. Por ejemplo, no sé, mi usuario está conectado, sí o no, o está conectado o no está conectado. En una aplicación estoy hablando. Bueno, y así se nos pueden ocurrir un montón de ejemplos. Como, bueno, si queremos hacer un cálculo matemático, supongamos 3 es mayor que 5, bueno, no es mayor que 5. Entonces, todo ese tipo de cosas es o si es o no es. Entonces, para eso nos van a servir los tipos de datos lógicos. Generalmente se usan para describir estados. Mi usuario, ¿está en línea o no está en línea? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Para eso se usan. El tipo de dato carácter, bueno, ya vemos qué caracteres se pueden ocupar. Les voy a recordar una vez más, todos estos que están acá, estos son los imprimibles, los que vamos a poder teclear nosotros. Después las cadenas, que son conjuntos de caracteres. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy interesante, que es el gato. Esta es una cadena, un texto. ¿Cuántos caracteres tiene esto? Tiene la E, la L, ahí van dos. Tiene el espacio, que el espacio también se cuenta como un carácter. La G, la A, la T y la O. En total son 7 caracteres. Si ustedes los cuentan, tenemos 4 acá, 2 más, 5, 6 y el espacio 7. Se cuentan todos los caracteres. Fíjense en que si yo subo un poquito, el espacio es un carácter, así que hay que tenerlo en cuenta eso. Entonces, bueno, este es un claro ejemplo de qué es lo que es una cadena. Bueno, y por último vamos a hacer una práctica muy rápida de estos tipos de datos. Vamos a abrir el Blockly, aprietan ahí, los va a llevar a un link de una herramienta de Google que sirve para hacer una introducción a los bloques. Voy a cambiar acá a Python. Vamos a borrar todo esto. A ver, lo voy a arrastrar. Acá el tachito y lo vamos a borrar. Vamos a escribir algunos tipos de datos. Empecemos con los números enteros. Vamos acá a matemática, arrastramos un 0 y podemos poner, bueno, voy a hacer los que están acá, menos 6. Vamos a hacer, el menos 6 es un número entero. Después tenemos, bueno, el 0 lo podemos dejar así, el 0 es otro número entero. El 400 es un número positivo, pero es un número entero. No tiene coma, así que es entero. Voy a escribir acá adentro 400. Estos bloques después los vamos a usar más adelante para otros ejemplos, así que no los borren, déjenlos ahí. Ahora números con coma. Podemos tener un número con coma, vamos a arrastrar. Esto sirve para números. Lo que le pongamos adentro es lo que nos va a decir si es un número entero o un número con coma. Menos 273. Si yo pusiera menos 273, eso es un número entero. Si yo le pongo punto 45, es un número con coma. Es decir, acá punto 45. Listo, ya es un número con coma. Después tenemos el 0.5, si mal no lo recuerdo, vamos a poner 0.5. ¿Qué otro número? El 23 me sale ahí. Ese 23 en realidad es, voy a poner acá, 23.0. Fíjense en que acá no me deja ponerle punto 0, pero en Python, si yo quiero decir que 23.0 es un número con coma, lo puedo hacer. Esto no me deja porque, bueno, es una herramienta en bloques que lógicamente me limita algunas cosas. Después vamos a escribir, bueno, caracteres. No voy a escribir todos los caracteres, pero vamos a hacer algunos. Si nos vamos a texto, arrastramos este simbolito, podemos escribir una A, un símbolo peso, por ejemplo, o voy a copiar, voy a pegar. Para duplicarlo podemos poner un 6, que es un carácter. Noten que cuando yo puse menos 6 acá, por ejemplo, salía sin comillas. Esto es un número. Cuando el texto sale entre comillas, pueden ser simples, dobles, ya es un texto. Es decir, este carácter 6 no es el mismo que el número menos 6, pero podría ser número 6 acá. Y no serían los mismos tipos de datos. Lógicamente podemos escribir un conjunto, voy a poner acá, ahí, no me deja arrastrar, voy a arrastrar ahí. Vamos a poner casa del futuro, por ejemplo. Casa del futuro 45. No sé. Bueno, esto
es un carácter, esto es un conjunto de caracteres o una cadena. Después los tipos de datos booleanos que están acá en lógico, son los tipos lógicos, vamos a arrastrarlo, este acá es. Y ven que tenemos dos estados, o verdadero o falso, no podemos tener otro. Vayan viendo cómo se escriben acá, porque ya lo vamos a usar. Noten que verdadero se escribe así, T mayúscula, true, y falso se escribe con la F mayúscula. Eso es muy importante cuando lo escriban en Python, no puede estar de otra manera, no puede ser F minúscula, por ejemplo. Tiene que ser así. Entonces, booleanos, true or false, verdadero o falso, escrito así, de esta manera, como está acá. Cadenas, van entre comillas, pueden ser cadenas o caracteres. Números, si tienen coma, son números decimales, ya vamos a ver qué tipo de dato tienen, cómo se llama ese tipo de dato, o enteros. Y con esto damos por finalizado este modulito. Nos vemos en el próximo modulito para terminar de aclarar un poquito todo esto.